Gracias por la pregunta, es bastante común y vamos a empezar con las definiciones, sobre todo para las personas que escuchen desde Latinoamérica, porque seguramente no les sea familiar el término, ¿no? Por ejemplo, en México llaman agujetas a los cordones de los zapatos y en otros países tampoco se usa este nombre. De hecho, el término científico de las agujetas es dolor muscular de aparición tardía, o DOMS en inglés, de OMS, de Delayed Onset Muscle Soreness, y se refiere al dolor muscular después de una actividad física de cierta intensidad, especialmente si incluye movimientos a los que no estamos acostumbrados. Suelen aparecer a las 16-24 horas después de entrenar, pero alcanzan su mayor intensidad tras unas 48 horas, quizás un poco más, pero pueden alargarse hasta una semana en casos severos. Y como dices, son más complicadas de lo que pensamos y de hecho todavía hay debates sobre las causas, pero lo que sabemos seguro es que no es por lo que se pensaba hace tiempo, ¿no? Porque durante décadas se creía que las agujetas se producían por la cristalización del lactato en los músculos y hoy sabemos que esto no es cierto y aunque existen todavía incógnitas sobre sus causas, el disparador principal siempre va a ser el daño muscular. Parece que microtraumas en las fibras musculares inician procesos inflamatorios y producen acumulación de distintos metabolitos que contribuyen al dolor y por otro lado las agujetas parecen tener también un componente neuronal. Y por eso hablamos de esta mayor complejidad en el sentido de que no es algo meramente fisiológico, ¿no? Hay que pensar que el ejercicio no entrena solo los músculos, sino también el sistema nervioso y al sensibilizar los receptores nerviosos pues puede generarse esa señal de dolor. De hecho, las agujetas se pueden contagiar, entre comillas, a músculos no ejercitados pero conectados a los mismos segmentos de la médula espinal. Y también sabemos que la fase excéntrica del ejercicio parece ser la principal responsable de las agujetas. Y por fase excéntrica nos referimos a la que hace que los músculos se alarguen, ¿no? se estiren, por así decirlo. Por ejemplo, en una sentadilla o en un peso muerto, la fase excéntrica es cuando bajamos la barra. Y por tanto, las agujetas van a ser mayores cuando se cumplen estos dos criterios. Primero, que son ejercicios a los que no estamos acostumbrados o que hace varias semanas que no realizamos. Y segundo, que tienen una parte excéntrica importante. Preguntas después qué papel juega en la hipertrofia y por lo que sabemos es muy pequeño. Como he explicado varias veces, hay tres factores principales que influyen en la hipertrofia, que son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular, pero el impacto de cada uno de ellos es muy distinto. Y de hecho, la inmensa mayoría de la hipertrofia se explica por la tensión mecánica aplicada con la famosa sobrecarga progresiva, es decir, aumentando esa tensión poco a poco, bien añadiendo más peso, haciendo más repeticiones, etc. El estrés metabólico también contribuye a la hipertrofia, aunque mucho menos y mucho menos todavía el daño muscular. De hecho, algunos autores opinan que el daño muscular es más bien un efecto que suele acompañar a la hipertrofia y no tanto un agente causante. Esto no está del todo claro todavía, pero si realmente el daño muscular contribuye a la hipertrofia, el efecto sería muy pequeño y por eso las agujetas no juegan un papel relevante en la hipertrofia. Dicho esto, también es verdad que si nunca tienes agujetas es posible que no estés entrenando con suficiente intensidad, que no estés aplicando suficiente tensión mecánica, pero insisto, es un error usar las agujetas como métrica de progreso porque no son condición necesaria ni suficiente. Al final, la mejor forma de saber si progresas es con métricas de desempeño y métricas de tu estado físico. Por métricas de desempeño me refiero a ver cómo evoluciona tu fuerza, el peso que usas, el volumen de entrenamiento, etc., ¿no? Y por estado físico, pues puedes hacerte fotos cada X tiempo, tomarte las medidas, tu peso, etc. Y los ajustes a tu plan de entrenamiento o alimentación debes hacerlo siempre en base a esto y no a si tienes más o menos agujetas. Y por tanto, dado que las agujetas no son necesarias y que un exceso de agujetas puede interferir con el entrenamiento, tiene sentido intentar reducirlas y se ha visto que prácticas como calentar antes de entrenar y hacer recuperación activa pueden ayudar. Y por recuperación activa me refiero básicamente a moverse más los días posteriores a un entrenamiento duro, ¿no? Porque este movimiento aumenta el riego sanguíneo, lo que puede ayudar a eliminar metabolitos asociados al dolor y a llevar nutrientes que participan después en la recuperación. Y también parece que el movimiento ayuda a reducir la sensibilidad del sistema nervioso. También hay estudios que indican que tanto la sauna como el foam roller, ¿no? El rodillo de espuma, pues pueden mitigar las agujetas. Y por último, hay algunos antiinflamatorios naturales como el jengibre y la cúrcuma que pueden ayudar ligeramente. Y la gran pregunta aquí es si debemos entrenar con agujetas y la regla general es que sí, pero ajustando la intensidad.
Hay que diferenciar también entre agujetas, ¿no? O esa sensibilidad que notamos en el músculo, de un dolor más agudo o en una articulación que puede ser ya síntoma de inicio de una lesión y hay que tratarlo con más cuidado. Pero en el caso de las agujetas, si siempre esperamos a que el dolor desaparezca por completo, el progreso va a ser muy lento y solo vamos a alargar el sufrimiento. De cierta manera, podríamos decir que las agujetas son su propia cura, ya que cada nuevo entrenamiento produce menos dolor. En cualquier caso, debemos usar la cabeza, ¿no? Si el dolor es muy intenso, pues mejor descansamos un día más o dedicamos la sesión a otro grupo muscular o simplemente realizamos algo de trabajo de movilidad. Y como recomendación final, propongo aprender a disfrutar el sufrimiento, recordando que el dolor de hoy será la fuerza de mañana.